buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Terapia de Noticias. Viernes de San Valentín. El día de San Valentín, a Alberto Fernández le toca el anuncio menos afectuoso, si se quiere, de su gestión. Hasta ahora acaba de anunciar un aumento módico en las jubilaciones, en realidad es un 13% para las mínimas y el resto 2,3 más 1.500 pesos. A todos les habría correspondido un 11,6% ahora en marzo con la fórmula vieja, tan cuestionada en su momento. Pero esta reforma previsional es el corazón, de alguna manera, o la primera parte del plan económico, y está la ley de emergencia económica o de solidaridad, ¿no?, que aprobó el gobierno en diciembre. Así se los dijo, de hecho, Alberto Fernández a empresarios en diciembre, ahí en el Four Seasons, donde tuvo una larga charla. Este anuncio, este primer trago amargo que el gobierno seguramente va a tratar de matizar de algún modo, hoy estuvo Vanoli también con eso, se anuncia después de una gira en la que el presidente, lo comentábamos acá con mis compañeros, decidió algo así como hablarle a la izquierda, ¿no? Recuerden el aborto, después la posibilidad de aplicar penas a quienes nieguen delitos de lesa humanidad. Bueno, toda esa agenda es la agenda europea del presidente, que se definió en París como europeísta convencido. Pero el tema es que la realidad y la urgencia de este continente, y sobre todo los apuros argentinos, la deuda, empezando por ahí, y la recesión, obligan a llevarse y a entenderse con líderes menos amigables que Macron, que Angela Merkel. El miércoles, lo contábamos también, Felipe Solá estuvo reunido con Bolsonaro. ¿Se acuerdan las cosas que se dijeron entre Bolsonaro y Alberto Fernández? 4 reuniones tuvo el canciller ahí, en el Palacio del Planalto y en el Palacio de Itamaraty, en donde, bueno, se trató, fue amistosa la reunión, dijeron de los dos lados, fue un principio de solución de la mala relación que tienen los dos países, pero los brasileños fueron al grano. Le preguntaron, por ejemplo, ¿van a firmar el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur? ¿Nos van a ayudar con eso? Y Solá dijo, bueno, eso lo tiene que decidir el presidente. Decidimos, decían los diplomáticos argentinos con los que hablaba, una ambigüedad constructiva. Scioli, que es el embajador, es especialista, ¿no?, en eso. Se habló de Venezuela en ese encuentro, tema muy importante para el gobierno norteamericano, a quien también la Argentina le tiene que pedir ayuda, respaldo para renegociar la deuda. Fundamental, no solo con el Fondo Monetario, sino también con los acreedores privados. Venezuela es importante, pero además hay una persona que se sumó en los últimos meses a las conversaciones entre diplomáticos argentinos y norteamericanos, que es Evo Morales. No se nombró en Brasil, pero en reuniones privadas que hubo entre diplomáticos argentinos y norteamericanos sí se nombró. La incógnita es, ¿qué va a pasar con Evo Morales? ¿Va a hacer campaña desde la Argentina? Para Estados Unidos, para la Casa Blanca, en este momento es más relevante Evo Morales que Maduro. ¿Por qué? Porque al régimen de Maduro lo consideran perimido y que no tiene demasiada influencia en la región porque está desprestigiado. En cambio, Evo Morales quiere ser senador. Lo va a decidir el lunes, este lunes, el Tribunal Electoral allá en La Paz. Bueno, veremos qué pasa si Evo Morales, que acaba de viajar a Cuba para un tratamiento de salud, vuelve. Y si vuelve, ¿de qué manera se comporta? Ahí vamos a tener un termómetro de cuál es el rumbo que va a tomar la Argentina en esta relación bilateral, o con el eje Bolsonaro-Trump, que le es más hostil al frente de todos. Alberto Fernández se siente más cómodo, indudablemente, con Merkel y Macron que con Bolsonaro y con Trump. Pero son los líderes que nos tocan en el continente y la Argentina tiene urgencias y tiene que tratar con ellos. Me voy a sumar a la mesa o al living o a la charla con mis compañeros. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal, Fernando Iglesias, diputado? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo te trata la oposición? ¿Bien? Estar en la oposición, digo.
Mirá, desde algún punto de vista es también más cómodo. ¿Es más cómodo? A mí me tocó un periodo muy difícil, fueron los 2 últimos años. Apenas asumí yo y es un tema de actualidad. Yo subí con la elección del 2007, que fue muy buena, a los 2 meses estaba, siempre lo cuento, en el Congreso, con una mochila y adentro tenía un jogging, una bufanda, unas zapatillas, porque si el gordo Bazooka y la horda lograban entrar en el Congreso, claramente, después de que lincharan a Carrió, me linchaban a mí, así que... 2 meses después de ser electo, unos días después de asumir, porque Sí. eso fue el 17 de diciembre. Exactamente, una semana después. Así que imagínate, ese fue el recibimiento. Bueno, ahora vamos a Fueron hablar de eso porque fue un anuncio muy importante. Yo decía, el plan maestro del gobierno empieza ahí, ¿no, Silvia? ¿Qué tal Santa Cruz? ¿Cómo estás, ¿Vas a Pacho? festejar San Valentín? ¿San Valentín? No. No vas a festejar, no. se ríe. San la boca. Patricio, ya empiezo a festejar San Patricio. Muy acá bien. está mal. Silvia Stan. Hoy ¿Qué tal, Pancho? nuestro compañero el Flaco Suet levantó la mano y dijo, señor Vanoli, ¿cuál es el efecto fiscal de esta medida? Porque se supone que tiene que ser un ahorro. ¿Lo querés ver y ahora lo comentamos? A ver, lo Dale. vemos. En términos fiscales, si consideramos lo que se dispone a partir del nuevo decreto y se tiene en cuenta el bono de 5.000 pesos, prácticamente el efecto fiscal es neutro. ¿Es neutro? Bueno, para los bolsillos de muchos jubilados evidentemente no va a ser neutro. Vamos a ver en estos números grandes, los que manejan los números son evidentemente la gente de ANSES, se le está diciendo eso. Todo esto de la suspensión de la movilidad se hizo con un espíritu de tener un ahorro fiscal. Más Es que allá Alberto de Fernández la- dijo que era impagable, si no, no se estaría Exactamente, haciendo, él mismo lo dijo, que era impagable. Lo que hacen sí es una redistribución porque le están dando un poquito más, no tanto tampoco, pero un poquito más de aumento al haber mínimo, que recordemos que el incremento para todos, según la ley de movilidad suspendida, iba a ser de 11,6% en marzo, el haber mínimo ahora con esta decisión discrecional va a subir un 13%, y el resto de los saberes, a mayor cuantía del ingreso mensual, menor va a ser el incremento en términos porcentuales, hasta llegar, en el caso de quienes cobran la jubilación máxima del sistema del ANSES, a un incremento mensual de solo el 3,75%. ¿Por qué se produce esto? Bueno, porque a todas las jubilaciones se le va a aplicar primero una suba de 2,3%, que es un porcentaje pequeño, y luego se le va a adicionar un monto fijo que es de 1.500 pesos. ¿El monto fijo es por esta vez o después No, todos los todo meses? esto te integra un incremento que, como te decía, se va a mover entre 3,75% y 13% según el nivel de ingresos, y eso ya queda incorporado. Esto es el monto que van a empezar a cobrar en marzo, lo van a cobrar también en abril y mayo, y luego en junio veremos porque debería haber otro aumento. Puede ser que sea neutro ahora y que después, con el tiempo, si esas sumas fijas nominalmente se mantienen, Sí, haya sí, un sí. ahorro a la larga. No, esas sumas se van a quedar seguro porque, bueno, es una manera de determinar cómo se da el incremento. Recordemos que el Lo kirchnerismo esto empezó así, produce- Silvia, recordemos, Claro, en empezó 2003 así, y 2000. achatando la pirámide. Ese ¿Me es el dejás efecto agregar que un se dato? produce. Sí, ahora estoy con vos, Fernando. Presentado, como lo presentó el gobierno, el aumento del 13%, como bien dice Silvia, en la mínima ganaron, pero también puedes hacer la otra lectura. ¿Cuánto perdieron? Los que cobran hasta 2 jubilaciones mínimas, Silvia, pierden un 34%. Los que cobran hasta 3 jubilaciones mínimas, un 49%. Y los que cobran hasta 4 jubilaciones mínimas, un 57%. Es decir, para la jubilación mínima un incremento de casi el 13%. Pero para el resto hubo quita. ¿Y cuánto es? Los que tienen la mínima, ¿cuántos son más o menos? ¿Qué porcentaje? Si vos me dicen cantidad de jubilaciones que están, bueno, no, perdón, en cantidad de jubilados son la mitad los La que mitad. cobran la mínima. Después, bueno, hay muchos que están por ahí más en ingresos medios bajos, digamos, y después se va reduciendo el número de personas que cobran más, un La ingreso mínima, más alto, pero recordemos- igual es un número significativo. Recordemos que la mínima son, ¿cuánto? 14.067 pesos al día de Netos hoy. en la mano. Ahora se va a 15.000 bruto. Brutos. Y ahora se Y va a ahora 15.800. 15.821 creo que es lo que... sí, 15.891. Ok. Eso es en bruto. En el caso de la mínima, lo que tenés es un descuento obligatorio para todos por igual, que es el 3%, y es el aporte al PAMI, a financiar Fernando. el PAMI. Primero quería complementar el análisis que estaba haciendo Silvia y Daniel. Una persona, un jubilado que
tiene el pecado de cobrar 40.000 pesos, va a recibir solo un 6% de aumento. Solo un 6%. Cuando hubiera recibido un 11,56% con la fórmula de movilidad jubilatoria que existía. Pero a mí lo que me preocupa, además de todo esto y de lo que van a perder los jubilados que cometen el pecado de no ganar la mínima, es el doble discurso que hay en el actual gobierno. Más allá de comprender la situación difícil del sistema previsional y de la Argentina en general, vemos que Alberto Fernández dice que la actual fórmula de movilidad jubilatoria es impagable, cuando 2 años atrás, en diciembre del 2017, decían que la fórmula que proponía Macri, que era incluso mejor que la actual, porque era el ajuste por inflación de las jubilaciones, decía que era vergonzosa y casi le incendiaron el Congreso. Fernando, si no será más fácil, bueno, como decía recién Fernando, estar en la oposición que en el gobierno, que fíjate lo que decía Alberto Fernández respecto de las jubilaciones en campaña. ¿Lo tenés? Hay que volver a encenderla. ¿Y cómo se enciende? Volviendo a poner en marcha el consumo. ¿Y eso cómo se resuelve? Poniendo plata en el bolsillo de los que trabajan y en el bolsillo de los jubilados. Los cálculos dicen que el salario real y las jubilaciones cayeron entre el 15 y el 20%. Yo el 10 de diciembre voy a recomponer esos salarios y voy a recomponer las jubilaciones. Porque ese es el modo de volver a poner activa la economía argentina. Y lo voy a hacer, porque no hay otro modo. Todo lo demás es una ficción teórica. ¿Vos decís que vos, el 10 de diciembre, le vas a subir las jubilaciones un 20% Por supuesto, a la gente y a los que trabajan. Julio del año pasado. ¿Qué se puede decir? Son unos mentirosos seriales. No veo el asombro de esto cuando es gente... Este señor era el jefe de gabinete cuando intervinieron el INDEC, ¿no? Y terminaron diciendo que había menos pobres que en Alemania. El asombro es que hayan conseguido que 48% voten esto. Bueno, esto es lo que hay. Otra vez lo de siempre. El achatamiento, la posibilidad de default, las cosas que hicieron siempre. Ahora, Eso es lo que Fernando, están vos haciendo. como político, yo recordaba ayer que Cardoso decía gobernar es convencer, ¿no? ¿Vos ves piedras en el Congreso o protestas? No las hay. ¿No crees que ahí hubo una falla de parte de ustedes para explicarlo? ¿O qué lo pasó? que creo es que hay una situación histórica en la Argentina de cuando gobierna el peronismo y cuando no gobierna el peronismo. A ver, a De la Rúa lo echaron a patadas en el helicóptero, por decirlo así, con pobreza al 38%. Al año siguiente estaba Duhalde, la pobreza subió un 50% en un año, llegó al 57% y no hubo ni marchas, ni paros, ni nada. Eso es una cosa histórica. El trotskismo, hoy está muy bien el tuit que pone Solano con todos los cálculos, mostrando cuánto pierden los jubilados, etcétera, etcétera. Ahora, cuando pasó una cosa similar, cuando nosotros pusimos la fórmula jubilatoria, que ahora denuncian como impagable, pero en aquel momento era la fórmula de ajuste neoliberal para no sé qué cosa, para los CIOs, para los amigos de Macri, en aquel momento mandaron al gordo Bazooka, una patota, casi nos... Pero bueno, el Partido Obrero 14 hoy no toneladas. acompaña. El partido... Yo no creo que tengan que hacer eso, pero me parece que hay un sesgo en la información pública. Yo veo en general, en casi todos los canales, el tema de los rugbyers, con todo el respeto para esa familia y para ese chico. Llevamos un mes con los rugbyers. En la Argentina están pasando cosas de una enorme gravedad, cosas que son escandalosas, saliendo del tema de los jubilados. Hoy lo de Mansur, con la ministra al lado, diciéndole, vos armá la mesa, porque total después nosotros hacemos lo que queremos, y la ministra riéndose, eso en cualquier país normal es renuncia inmediata. Ahora, Fernando, recién Pancho te decía casi algo. No hay registro, ¿entendés? Recién Pancho te decía algo en relación a lo que significa, y vos lo remarcabas, cuando gobierna una administración peronista y una no PJ, que es más que evidente. ¿Eso no le da la razón de alguna manera a lo que planteaba Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, de tener un acercamiento con sectores peronistas y tener una pata peronista dentro de Cambiemos, cosa de que se dividiera el PJ? Mira, para empezar, yo no tengo absolutamente nada con respecto a que haya, en contra de que haya peronistas dentro de... Pero te verdad que lo criticaron mucho a Monzó cuando convocaba a Florencio Randazzo, a Urtubey, a Pichetto.
A mí no me parece que no hay que convocar a nadie. Para empezar, yo creo, el primer argumento de eso era hacer un gran pacto de Moncloa. Ahora, es difícil hacer un pacto de Moncloa, un pacto de acuerdo con gente que no cumple con la Constitución. Quiero mostrarle a Silvia Entonces, Stan. me parece que ahí hay un punto. Yo no tengo nada con la integración del peronismo o de peronistas. Ahora, un acuerdo con el peronismo me parece que es desvirtuar lo que fue la esencia republicana de Cambiemos, ¿no? Y me parece que está muy claro. Estos son los muchachos, se ofendían. Cuando yo le decía Frente Reciclador, me hacían cuestiones de privilegio, la señora Camaño. El Frente Reciclador recicló al presidente de la Nación, al canciller de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados, al director del INDEC, otro tema interesante para tratar hoy. Digo, reciclaron todo y se ofendían. Ahora vamos a hablar Y si vos le decías, no, pero ustedes son como, Fernando, como los kirchneristas, oh, no, ¿cómo vamos a hacer como los kirchneristas? Esos son corruptos, son Dame un delincuentes, segundo. los vamos a meter presos. Con esa gente había que pactar, yo estoy en desacuerdo. dame un segundo. Quiero preguntarle a Silvia Stan si esta fórmula, que todavía no empezó en realidad, pero este tipo de aumentos pueden generar juicios hacia adelante, como fue el caso Badaro, que desencadenó, bueno, tanta controversia en su momento. Sí, yo creo que sí. Primero aclarar, como vos bien decías, no es la fórmula, todavía es justamente algo que se había cuestionado en años anteriores, es una decisión del gobierno, del Poder Ejecutivo, de manera discrecional, que marca una diferencia ya muy importante con respecto a cómo se estaban dando los aumentos a las jubilaciones y pensiones en los últimos años, por una fórmula que estaba ya establecida por la ley, más allá de las discusiones que había, pero era algo previsible, se sabía cómo se calculaba y además le daba el mismo incremento porcentual a todos los jubilados y pensionados, respetando cuál es la finalidad de una fórmula de movilidad, que es mantener el poder adquisitivo del haber una vez que fue calculado a su inicio y se entiende que debe ser bien calculado a su inicio. Ese es el objetivo. Por eso, yendo a tu pregunta, bueno, sí, se anticipa desde ya que va a haber reclamos judiciales, porque además ya estaba determinado que la fórmula anterior, la fórmula suspendida de movilidad, iba a dar un incremento de 11,6% para este mes de marzo. El gobierno lo sabe, ¿no? Sí, sí, y de hecho Saben cuando... que vienen juicios. Sí, cuando empezaron a analizar de qué manera iban a otorgar estos aumentos y hablaban incluso de que iban a achatar la pirámide de ingresos, efectivamente, reconocieron que dentro de las mesas de análisis se estaba evaluando que esto generaría juicios. Sí, lo saben. Quiero agradecerle, perdón, Imagínate si el anuncio hoy lo hubiera hecho Mauricio Macri y Carolina Stanley, por ejemplo, este mismo anuncio, ¿no? Seguramente, bueno, esto es lo que hablamos, esas diferencias, pero digamos, son diferencias que ya tienen 70 años, ¿no? Hay como una realidad que tiene que ver que el peronismo, bueno, por ahí en columna a corporaciones de poder, que el antiperonismo hasta ahora, o el no peronismo, no ha logrado hacerlo. Pablo, ahora vamos a escuchar a Alberto porque habló hoy de Macri, pero quiero agradecerle a Silvia Stan, se tiene que ir a escribir. Lean a Silvia Stan, nadie sabe tanto. Nadie lo explica mejor. Y nadie lo explica mejor, Muchas el tema previsional. Gracias. Gracias. Está apurada, así que mañana te leemos, Silvia, gracias. Bueno, hoy hablaba Alberto Fernández de Macri y decía esto, Fernando Iglesias, mirá. Mejorar la situación de los que peor estaban es atender, en este caso, la situación de los jubilados. Muy postergados, inclusive en los años donde decían haber puesto fórmulas que los favorecían. En realidad, lo único que fue pasando en todos estos años es que los jubilados fueron perdiendo derechos. Derechos a tener medicamentos adecuados para poder sostener su salud cuando así lo necesitaban, derechos a tener ingresos adecuados frente a una Argentina que vivía una inflación del 53%. Sí, es muy simple. El ahorro estimado, todavía hay que hacer los cálculos bien, hay que ver el decreto y todo, pero ahí estaban dándole un vistazo al WhatsApp y están hablando de alrededor de 4.000 millones de ahorro mensuales para el gobierno con esta medida. Segundo, va a haber juicios y recordemos que los juicios anteriores que generaron estos muchachos los tuvimos que terminar pagando o parando nosotros con la reparación histórica, que costó 1 punto del PBI y que fue uno de los motivos por los cuales el 2016 fue un 2016 bastante complicado y recesivo. ¿Fue un error eso? ¿Pagar eso? Mira, depende cómo veas. Si lo ves con la perspectiva de estos muchachos que gobiernan solamente para los propios y no les importa nada de los demás, porque lo que están haciendo ahora es otra vez lo mismo, apuntarle a los mismos jubilados que no aportaron y que entraron en el sistema y que hoy cobran la mínima y darles a ellos
un poquito más, porque el más que cobran, ese 1,5 puntos más que cobran, son 200 pesos, digamos la verdad. Y todos los demás, apenas te corres un poquitito, cobras menos de la mitad del aumento. La mayoría de los que cobran la mínima... Así que con la visión son los que de... ingresaron por la política de moratorias, ¿no? Digamos, no con aportes. Exactamente. Claro, también O sea, es eso. a eso es donde ellos apuntan, que es su clientela. Si lo ves con la idea de ellos, que gobiernan solamente para los propios y perjudicando a todos los demás, a la clase media, al campo, a la capital federal, a los jubilados que ganan más que la mínima, es un error. Ahora, yo me enorgullezco de formar parte de una coalición política que cuando gobiernan para todos los argentinos. Aunque nos digan que gobernamos para los más ricos, ahora queda muy claro cómo son estos muchachos. Está muy claro ahí la mentira de Alberto, que hizo toda la campaña sin una sola propuesta, sin un plan económico y diciendo cosas elementales como le vamos a poner plata en los bolsillos, vamos a llenar la heladera, llego y al otro día aumento 20% los jubilados, lo voy a pagar con la plata de las LELIC y toda una serie de barrabasadas que cuando nosotros las denunciábamos parecía que era porque estábamos en campaña. Bueno, ahí están. Ahora, estas son las recién consecuencias. Pancho te decía... sí. Quiero darle la bienvenida Sí, a la perdón. doctora Jaworowski, gracias. Bueno, un placer. Abogada previsional, ¿cómo lo ve a esto? Bueno, lo veo, es bastante complejo para mí, ¿no? Es una medida bastante controvertida. La verdad es que, bueno, un poco lo que venían anunciando en campaña, atender las necesidades de los más vulnerables en principio, pero en este caso con el detrimento de dejar mucha gente afuera. Yo le preguntaba recién a Silvia Stang si iba a haber juicios. Va a haber juicios, claro. Por supuesto, una persona que tenía que cobrar quizás en un haber más alto es donde se ve más la ¿Y diferencia. eso es inminente? Sí, es inminente. Primero es inminente porque ya vienen con una pérdida de la gestión anterior de alrededor del 24%, y si se acumula esta pérdida de marzo, sí, ya hay montos que son considerables y se viene arrastrando. Este es el tema, ¿no? Es mensual. Así Siempre que, es a nivel individual cuando alguien quiere hacer una presentación. Sí. Y eso después no se aplica por analogía después a otros No, casos, ¿no? no. O sea que tiene que Caso por caso. claro. presentar cada uno. El defensor oficial había presentado, pero las medidas, digamos, cada uno tiene que presentar su agravio, su perjuicio y hacer una liquidación individual. ¿Y es muy difícil eso? No, bueno, hay sistemas de cálculo que hacen los abogados donde se ve cuánto debería haber cobrado de acuerdo a la jurisprudencia actual. Y en función de eso se inicia Ahora, los un abogados juicio. previsionales saben, ¿no?, que esto para todos los gobiernos, incluido el de Fernando Iglesias, es impagable. Y en el mundo está en crisis el sistema previsional. ¿o Los no? juicios, ¿te refieres al pago de los juicios de la sentencia? No, digo el En pago general, de- el sistema. La relación activo-pasivo, Claro. para Sí, que bueno, funcione claro, un sistema el- de solidario tiene que ser 4-1 y en la Argentina creo que es Digo, para ponerme un 1,2. segundo en el Esta lugar de crisis es Alberto mundial, Fernández, sí. digo. Bueno, por supuesto, digamos, yo creo que a ningún gobierno le interesa no cumplir con los jubilados y no pagar lo que corresponde. Lo que pasa es que no hay plata, es la realidad, es lo que está pasando hoy. En esto me parece que no hay desacuerdo, la plata no alcanza. Ahora, yo lo escuchaba hoy a Vanoli, él comentaba que no hubo un ahorro fiscal en esto, que quedaron hechos en esta redistribución del gasto con relación a los Habría que ver bien jubilados. los números, ¿no? O Esto si- es lo que o si es hacia mencionó en su adelante. discurso. Yo no sé si esto es así. También presentaron el ADMECUM de medicamentos, 170 medicamentos. Ya existe, cosas que ya existen. No, bueno, pero la diferencia- Presentaron esto como una gran... Yo acabo de ver el tuit de Alberto Fernández, si me das después un minuto lo busco y te lo leo. Tono festivo. Cumplimos con nuestras promesas de campaña, le estamos dando más a los jubilados y abrazado con una señora. La verdad que si le vamos a creer a Vanoli y a esta gente, yo no les creo nada. La verdad que me parece que creerle a gente que saqueó el INDEC, ¿no? Me parece que para... lo que dicen lo tomo con pinzas, lo corroboro y si la realidad me demuestra que es cierto, es una cosa. Ahora, sobre la palabra creerle a estos muchachos que rompieron el INDEC durante 10 años, la verdad me parece absurdo. ¿Hay indicios para creerle, doctora? Yo creo, primero, en principio, si bien el Vademecum quizás no es muy distinto, no lo sabemos todavía, la política es distinta porque apunta a lo sanitario y no a lo patrimonial. En ese sentido hay una diferencia estructural en la prestación. Están hablando... ¿Qué quiere decir eso? Perdón. Hoy lo que todavía no se sabe a fondo, porque fue una cosa muy novedosa, pero lo que se comentaba hoy en el discurso de Lona Volnovich es que ellos van a dar estos medicamentos a la gente que necesita la medicación más allá del ingreso. No lo limitan a los saberes mínimos o a la gente que tiene acceso a la tarifa social. Lo hacen extensivo
con el criterio de ser riguroso en cuanto a la medicación que necesita el jubilado, que hay que ver cómo se instrumenta, ¿no? Pero hoy en la ¿Por qué actualidad el controles PAMI tiene 1.200.000 jubilados que acceden a medicación La tarifa social, gratuita ajá. con la supervisión, la autorización del médico de cabecera, Y ¿no? además, Digo, también no es novedoso para tal cualquier gratuito. jubilado, de cualquier... No, pero ahora lo hacen de extensivo a todos los jubilados. Para cualquier jubilado Esta es la que diferencia. gastara más del 5% También de sus tenía tarifa saberes social, sí. en medicamentos, era gratuito al 100%. Y era gratuito para el 100% para todas las cronicidades graves, tipo diabetes, discapacidades, etcétera. La verdad que salir como que ahora le vamos a dar medicamentos a los jubilados, realmente me parece un... Que fue engañoso, la forma en la que lo presentaron, hay que decirlo. Está bien, porque a lo mejor le agregaron al Bademecum más remedios o le agregaron otros que no Eran estaban. 800, Sí. él habló de 170. Quiero ver, puede ser, pero Bueno, por esperemos. ahora de Hay que 100, Yo lo veo muy 170 callado a parece Beto. una reducción, Lo veo muy ¿no? callado a Beto Valdés. Y te puedo mostrar 2 tweets de Cristina Kirchner en el 2018, enero del 2018, creo que es 10 de enero. ¿Los tenés ahí, Gonzalo? Mira. A ver quién los puede leer. Si vos por ahí, Beto, los podés leer, que tenés buena vista. Modificar la ley de movilidad jubilatoria es el punto de mayor envergadura para el FMI, para el gobierno y para todos los ajustadores. Ese fue uno. ¿Y el otro lo tenés? 10 de enero era eso. Sí, 10 de enero. La ley de reforma previsional que aprobó hoy la Cámara de Diputados Eso es diciembre ya. es una muy mala noticia para nuestros jubilados, ya con la X inclusiva, y afecta en forma directa a 17 millones de argentinos, un saqueo contra los que menos tienen. Esto es 19 de diciembre de 2017. Eso Cuando es se antes. aprobó el cálculo Claro, yo provisional, ¿no? te lo mostraba por esto, Beto. ¿El FMI está detrás de este tipo de medidas? Bueno, vos lo sabés igual que yo, que Nicolás Dujovne, en un momento de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, recibió algún tipo de sugerencia, entre comillas, para avanzar en esa dirección. De hecho, yo incluso le quería preguntar a Bárbara, por la lluvia de amparos, ¿qué es lo que dicen en algunos sectores del oficialismo después de la aprobación de la Ley de Solidaridad y sobre todo las emergencias? Que no hay emergencia viable en un gobierno peronista si no tenés construido un puente con la Corte Suprema de Justicia. Y ahí hay un sector más filo peronista que para ellos le garantizaría que no se les caiga. ¿Por qué? Porque el instrumento de la emergencia podría ir corriendo. Bueno, pero estos Badaro, el amparos. 82% móvil, Yo esos creo, fueron yo con creo gobiernos que peronistas. la emergencia no va a suspender el acceso a la justicia y creo que estos reclamos van a tener curso. Esa aparentemente es la apuesta De hecho, ya hubo que un tiene la fallo Casa en Rosada. Salta, no sé si Sí. conversaron sobre este lo tema. comentábamos la Bueno, semana pasada. Tal cual, la semana pasada. Sí, Con pero lo eso es cual- anterior a anterior a esto. la aprobación de la ley. Sí, bueno, pero digamos, la ley Pero después ratifica un poco lo interpreta que la ley. veníamos todos, medio que sabíamos que el aumento se iba a dar. Sí, porque en el algo fallo similar habla a de lo que se anula dio. la progresividad. El fallo lo que abre la puerta, porque en ese momento no estaban dadas las condiciones, pero sí que no se puede atentar en contra, tal cual, a la progresividad, por una garantía De constitucional. alguna y manera tratado se habla constitucional. de una especie de acuerdo de que se vaya postergando para que les dé margen y no que les frenen en medio de la emergencia esta situación, porque recordemos, acá lo que queda hasta el día 180 es qué tipo de fórmula van a encontrar si es que la encuentran. ¿Sabes lo que es Fernando? curioso acá de todo esto, escuchando un poco lo que decía Cristina Kirchner, lo que le pasó al gobierno de Macri? Es que yo creo que hoy el gobierno de Alberto Fernández está haciendo un ajuste, pero vende populismo. En cambio, el gobierno de Macri hacía algunas medidas más populares, como esta de la movilidad jubilatoria del 2017 que tanto criticaron, pero vendía ajuste. Un problema de comunicación, claramente. No sé, nosotros dijimos claramente que la voluntad no era ajustar y el tiempo demostró que la fórmula que nosotros pusimos fue mejor que la que Ahora, existía, perdón, sin Fernando, duda. si usted... Pero además de eso, la fórmula preveía un ajuste sobre inflación pasada, porque es cierto que hubo una pérdida de los jubilados durante estos años. También es cierto que este año, donde la inflación iba a ser menor que la anterior,
Con la fórmula anterior tenían que recuperar gran parte de lo que habían perdido. Ahora, cuando llega ese momento, llegan los benefactores populistas y se lo sacan. Lo Pero que pasa es que en ese momento, en el empalme de las dos fórmulas, ¿te acordás que hubo un bono que pagó el gobierno de Macri? Además se pagó un bono. Se pagó un bono etcétera, porque perdían los jubilados en ese momento. Se pagó un bono ahí y Pero se un puso bono una de fórmula que 400 debían recuperar. Claro, un bono Pero además, chico. Ese año perdieron. Ese año El perdieron. 14,5 que y lo tendría que haber sido, el aumento de marzo del 2018 fue un 5,5. Ok. Se perdió un Por monto eso, y ahora importante. tenía que ser, y en lo sucesivo, en este año, tenían que recuperar el 50 y pico % de inflación del año pasado, con una inflación que tendencialmente va a andar por 40, por lo tanto iban a estar unos 13 puntos por arriba, ahora están todos por abajo. Pero además nos toman el pelo. Acá tengo el tuit de Alberto Fernández. No nos olvidamos del compromiso que asumimos. Ahí lo tenemos, mira, ¿No? ¿querés leerle? Ahí está. Mira. No nos olvidamos del compromiso que asumimos, por eso hoy anunciamos no solo un aumento de los saberes, sino también la gratuidad de los medicamentos para todos y todos los jubilados. Bueno, la gratuidad ya está con unos ciertos límites que son razonables. Vamos a seguir acompañando a los que más lo necesitan y no a los especuladores. Digo, presentan un recorte, lo que es en la práctica un recorte, y repito, es una estimación rápida de alrededor de unos 4.000 millones mensuales, como si fuera un gran triunfo. Y además hacen una cosa completamente antiinstitucional, porque lo anterior era un derecho establecido por ley y discutido en el Congreso. Acá lo que hay es, como siempre, una dádiva de un señor que es el que decide lo que gana cada uno. Pablo Sirven, ¿por qué esto lo puede San anunciar Alberto Fernández y no un especialista en comunicación como Marcos Peña, por ejemplo? En su momento, ¿se podría haber vendido de este modo o no? Lo que pasa es que, fíjate vos, la secuencia de octubre de 2017, que gana Cambiemos, ¿no? En diciembre prácticamente estuvimos a las puertas de un golpe de Estado técnico contra el Parlamento, porque si no podía legislar por segunda vez, ya hubiera sido mucho más dramático, mucho más grave, ¿no? Ahora, la pregunta es una pregunta teórica nada más, porque no sé si hay una respuesta. ¿Hay alguna manera de hacer bien esto? Porque digo, el gobierno anterior lo trató de hacer vía reforma previsional, este gobierno lo hace de manera de facto, un poco. ¿Hay alguna manera donde no haya Bolsonaro, por tantos ejemplo, lo heridos? Claro, la reforma de Brasil, ¿no? Bueno, Por un poco es ejemplo. lo que comentábamos recién. El sistema tiene que ser sustentable. Si el sistema no es sustentable, ninguna fórmula se va a poder sostener en el tiempo, ni va a ser ecuánime, ni justa para todos los beneficiarios. Mientras tengamos la cantidad de trabajo en negro no registrado que existe en este país, es Ahora, ¿por qué el inviable. brasileño se lo bancó? Porque Bolsonaro hizo una reforma importante. Bueno, Tuvo son consenso cuestiones- de todo el arco político. Sí, también tuvo con un real, digamos, muy cerca. Ayer justamente hubo una devaluación que un ministro de Bolsonaro dijo hasta las empleadas domésticas iban a Disney, porque lo pudo hacer porque el real estaba muy cercano al dólar y parecía que el poder adquisitivo seguía siendo alto. Pero en un recordemos, momento Y coyuntural el peso de la positivo. estructura sindical Claro. brasilera no es el mismo. Bueno, y hablando de eso que está, de de la la calle. estructura sindical, déjame decir, porque recién hablaron de lo mal que comunicaba Cambiemos, que se comió el bazooka, la movilización. No sé si hay manera de comunicar no una sé, postura de los jubilados. pero fíjate que no es que toda la gente está convencida o que esto pasa desapercibido. Mañana a las 6 de la tarde hay una marcha al Obelisco de jubilados que se autoconvocan, van a reunirse 6 de la tarde en el Obelisco para protestar contra estas medidas de Alberto Fernández. Y además, Pancho, quiero decirte que en el paquete que viene de la reforma judicial, que quieren reformar, por ejemplo, las jubilaciones de los judiciales, hoy Julio Piumato estaba muy enojado con este proyecto de ley que preparó la jefatura de gabinete porque no lo consultaron y le está pidiendo a la Asociación de Magistrados que hagan algo y amenazan con paralizar tribunales si se meten con los judiciales. O sea, no es que la tienen gratis, ¿eh? Algo va a pasar No, hay también, una ¿eh? cosa más que me parece que es importante, porque es fácil decir ahora, esto no es sustentable, hay que hacer algo. Pero una primera pregunta es, ¿cómo es que no es sustentable? Porque uno de los elementos básicos de que no es sustentable es que había unas jubilaciones privadas administradas por las famosas AFJP que había creado el peronismo menemista en épocas en que Cristina y Néstor eran menemistas y apoyaron esa ley a cambio de otros enjuagues con YPF y los fondos de Santa Cruz, etcétera, pero apoyaron. Y gente que ahorró durante 14 años, de repente se encontró que perdió no solamente los ahorros que habían hecho por privado, sino
Los que habían puesto plata de más para ganar más después, también se lo quitaron. La capitalización... Dijeron que no el se los flujo iban y a el devolver. stock. Nunca se lo devolvieron. Y el resultado fue, como yo dije en aquella sesión, además del daño directo, de meterle la mano a los... Porque un año antes había habido una oferta Claro. del gobierno de pasarse a la jubilación de Menos reparto. Y no se pasó nadie. Creo que fueron 6 meses. Fernando, vos antes. votaste en contra, Y 80%, entonces. claro, votó todo lo que hoy es Cambiemos. En general creo que todos votamos en contra, pero sobre todo denuncié y denunciaron varios el hecho de que lo que hacían también sumar millones de jubilados al sistema jubilatorio a comer al mismo plato del que comían los demás, cosa que después de agarrar ese dinero, que no era de las FJP, que era de los jubilados privados, los otros eran administradores y habían administrado de acuerdo a las leyes que había puesto el propio peronismo. Además de eso, después jubilaron en forma gratuita a un montón de gente que no había aportado. Cuando había una propuesta, que creo que era de Carrió, el ingreso ciudadano a la vejez, o se llamaba algo así, que era lo que nosotros pusimos, que sí, una contribución para que nadie se quede sin un ingreso, pero no lo mismo que un jubilado que aportó toda la vida. Entonces, las cajas están que estallan y al rojo vivo y todo lo que quiera, porque sumaron millones con la estafa de las FJP y se quedaron con la plata, y porque sumaron millones que no habían aportado. Entonces, digamos, ¿quiénes son los responsables políticos de esto? Porque si no, después siempre pagan los costos los giles, que son los que venimos después, ponemos la reparación histórica, nos comemos Ustedes los van a- piedrazos, ¿no? Pero este es un país, ¿viste? Es la vara de Uganda para un lado y la de Suiza Puede ser un para el otro. peronista también que venga después o no. Bueno, veamos. Perdón, Yo Pancho, espero que no continúe me la dejás de saga. darte una información de último momento. Dale. Hace instantes ingresó al Congreso un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para reducir las jubilaciones de jueces y diplomáticos. Esto es un poquito para atemperar los ánimos frente a esta medida que saben que a mucha gente no le ha caído bien, sobre todo en todos los jubilados que ganan más allá de la mínima. Y para que no parezca todo esto una redistribución del ingreso entre pobres, donde a los jubilados que ganan la mínima y a los que reciben la asignación universal por hijo, quienes los financian son los jubilados que ganan un poquito más. Doctora, ¿las presentaciones van a ir contra este aumento o contra la fórmula? Seguramente van a esperar a que quede establecida la nueva fórmula. No, ya, digamos, el agravio se genera en el mensual marzo, donde no se cobra lo que está Ok. estipulado, contemplado en la O ley. sea, ¿usted ya recibió consultas, por ejemplo? Sí, claro, claro. Desde digamos, los primeros anuncios de que esto iba a ser distinto a lo que... Desde la suspensión. Cuando Del se- Claro, proyecto de solidaridad. tal cual. Y usted dice que la ley no atempera nada en este caso. No, la gente tiene derecho a reclamar porque la verdad es que hay cuadros, no sé si ya los expusieron, pero los saberes altos tienen una pérdida importante. Creo que mensual. vos tenías, ¿no? Un cuadro para mostrar. Hay un cuadro que muestra cómo perdieron o cuánto le tocaba a cada uno. Yo lo tengo, pero bueno, no lo podemos Nosotros ver. ¿Tenés creo por que ahí? A tenemos, ver. Gonzalo, que quizás tengamos una placa, que es un cuadro. Ahí está. está, mirá. Tal cual. Ahí está. Esto es lo que van a con Esto el ya es aumento concreto, anunciado. pero digo que ya se Esto es puede plantear y concreto, cuestionar. claro. Pero ahí vemos que las jubilaciones que van por encima de la mínima es Solano copyright, 14.068. digámoslo, ¿no? ¿Cómo? Solano copyright. Claro, esto lo publicó también Ah, lo la hizo gente de la Solano. izquierda. Lo hizo Solano, sí. Fíjate, pero aquel diario también lo tenía, querido Fernando Iglesias, lo teníamos nosotros acá, Ah, porque sí. acá Está bueno. la gente trabaja muy bien. Fíjate que los aumentos van desde un casi 13% para la mínima y después van decreciendo, 9, 8, 7, 6, 5, hasta la gente que cobra, por ejemplo, 35.000 pesos solo va a recibir un 6,59%. Esos de arriba, como decía recién Silva, están solo la mitad, ¿no? Eso Claro, es en la bastante medida claro. que el haber se incrementa, el aumento, como digamos, el aumento es para todos igual, 2,3% más 1.500 pesos, en los saberes bajos supera lo que hubieran cobrado, pero en los saberes altos, a medida que aumenta el haber, es Ahora, menor en vez de la medida. mejorar, digamos, las jubilaciones mínimas, que las mejora, pero muy poquito, todo siempre por debajo de la inflación y muchísimo por debajo de la inflación, lo que va a hacer es ese achatamiento brutal de todas las demás. O sea, que todas las jubilaciones, de alguna manera, se dirigen Solapamiento. hacia lo mínimo. Eso es lo ¿no? que pasó Sí, sí, a sí. principios de los 2000, Sí, ¿no? digamos, yo no sé si es cuestionable que se achate la pirámide. Esto también es como también debatible, si se Buen quiere. punto, es saber por qué ¿Qué no sé es yo? Hay cuestionable. sistemas donde el haber máximo que hoy en nuestro país es de 103.000 pesos no está tan lejos del haber mínimo que son 14.000 pesos. Hay países que digamos que la proporción es menor. Eso se puede cuestionar y debatir, Pero, el en tema esos, de los... pero en esos países no hubo casos... Las mínimas, no, y las mínimas son más donde- altas no, también. y donde la gran mayoría de la mínima no aportaron.
Y además de que sea solidario, no digamos, todas- también... no todas- no esto es es un Pero no tendría que concepto ser erróneo. proporcional Perdón, al ingreso. No todas las mínimas Sí. es de gente que se jubiló con una moratoria pura. Pueden ser No, sueldos no, bajos. no, pero es un porcentaje. Los autónomos, muchos, Es un aportaron toda porcentaje su vida y cobran importante. a ver mínimo. Bueno, Sí. de hecho, el gobierno de Macri, si no recuerdo mal, usted, doctora, me va a corregir, el gobierno de Macri, a los que tenían la mínima y habían aportado 30 años, les dio el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Que no es nada. Que es Estamos de poco, acuerdo. la diferencia Sí, son es 200 cierto. pesos. La última ley de Cristina movilidad. Claro, pero No, no le estoy- dio ese Pero tecnicismo para Cristina separarlo. No estoy haciendo un análisis político, estoy diciendo concretamente que igual sigue siendo muy magro el haber en las Bueno, pero mínimas, ese más allá de esta 82% diferencia. es algo, lo habíamos sancionado nosotros por ley y Cristina lo vetó. Así que... No, pero el 82%, Pero solo para los que Bueno, no ingresaron, es los que bueno tenían los recordar la aportes y no coherencia. ingresaron no, pero el por moratoria. 82% del salario mínimo vital y móvil con el salario mínimo vital y móvil de este país, muchas veces hasta es superior el aumento por movilidad que el aumento en relación al salario. Está bien, pero Así que eso es realmente no tiene, es una Ahora, medida que no... en Es una términos garantía. políticos, yo creo que hay que tener en cuenta el dato que vos decías, Pancho, antes. Evidentemente, toda esta situación y la búsqueda de una fórmula definitiva está atada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas. Y hasta que no se llegue a ese acuerdo... El fondo te va a pedir reformas, no te va a reprogramar nada, sino... Claro, pero en el mientras tanto, hasta que no, digamos, se llegue a ese acuerdo y salga la fórmula, que parecería que se está enlenteciendo un poco, es muy probable que se siga postergando y sigamos en emergencia, algo típico en la Argentina. Cada vez que se aprueba una emergencia es por un tiempo, no son por 180 días. 13 Usted años. cuando viene alguien de mi edad, por ejemplo, dice, bueno, quiero tener una jubilación más o menos razonable, ¿qué le aconseja? La verdad es que yo confío en nuestro país. Yo quiero que la gente aporte. Yo no desaliento el aporte y el futuro. La verdad es que venimos con crisis del sector previsional, del sector de los jubilados, históricamente. Pero bueno, hay que aportar, hay que hacer un esfuerzo y... Pero no aconseja un sistema de capitalización privada. Yo creo que el sistema de capitalización que hubo en este país fue un fracaso. La verdad que concretamente yo tengo muchos juicios por tema de capitalización también, porque no se les pagaron las rentas vitalicias. Más allá de lo que uno considere si es bueno, si es malo, concretamente en este país no funcionó. Es cierto que hubo 3 crisis, ¿no? O Bueno, 4 crisis. En este país, digamos, lo crearon el gobierno menemista y lo primero que hicieron fue, a través de Caballo, obligarlos. Les dieron unas comisiones que eran extraordinarias Claro. y exorbitantes a cambio de que el 60-70% de los fondos, en vez de ir a financiar a las empresas privadas, que era lo originalmente pensado, fueran a financiar ¿a quién? Al Estado. Mirá que entonces, claro, es difícil que funcione así. Y a eso sumale todo lo demás que han hecho en ese sentido, porque yo creo que hay una contradicción entre decir, está bien el achatamiento de la pirámide, está bien que cobren los que no aportaron nunca, pero hay que seguir aportando. Me parece que ahí hay un No, problema. yo no- Porque, perdón, Sí. déjame terminar. Yo creo que esto es otro de los puntos centrales, porque uno de los problemas que tiene graves para sustentar el sistema entero está en que la gente encuentre motivos para seguir aportando en vez de negrear parte del sueldo y decir yo me la guardo, la cambio a dólares y después te cuento, porque si en vez de hacer eso aporto, después con mi plata lo que hacen es dársela al que no aportó. Entonces, me achatan la pirámide. Entonces, si lo que hace este gobierno es una medida que tiene solamente, no es una reforma pensada de cómo tiene que ser sustentable el sistema jubilatorio, es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados para sustentar el equilibrio fiscal y punto, y el costo es hacerlo más insustentable, porque razonablemente cualquier persona va a decir, yo empiezo, escuchame, vos que sos mi patrón, no me subas más el sueldo, pagame en negro, vamos por acá y salgamos del otro lado y negremos todo. Y eso es otro de los grandes problemas que tiene cuando decimos, no, pero hay 1,2 y tiene que haber 4. ¿Y cómo es que hay 1,2? Y porque la mitad del trabajo en Argentina está en negro, y está en negro porque hay gobiernos que siguen tomando estas medidas de acomodar la parte fiscal y que lo demás se arregle. Perdón, y que la gente Fernando. siga aportando. La doctora quería decir algo porque estúpida. estaban... No, estoy escuchando y es cierto que esta es una medida de urgencia, no resuelve para nada el fondo de la cuestión, estamos de acuerdo en eso.
Lo que ¿Hay digo, algún sistema previsional en el mundo que le parezca que está bien? hay que sistemas, funciona? sí, bueno, hay ranking de sistemas donde, que yo, en Noruega, hay países que funcionan, estamos lejísimos de eso, ¿no? De Noruega Lo que sí, yo quería... Estamos lejísimos de Noruega. Bien. No, lo que yo quería aclarar es cuando yo hablaba del achatamiento de la pirámide, yo estoy hablando de gente que se jubiló con aportes, que las mínimas, si fueran más cercanas a los saberes más altos, no veo ahí riesgo, digamos, en que cambie el sistema. A eso voy. No estoy equiparando al que no aportó con el que aportó y los dos cobran la mínima. La gente que cobró la mínima hoy en este país cobra muy poco también. No, perdón, no los que cobran la mínima, los que aportaron y cobran la mínima, cobran nada, autónomos, que aportaron toda su vida. Un escándalo. Bueno, entonces, Quedó digo, claro. el sistema tiene que cambiar esencialmente, sistema es- estructuralmente, más allá de la movilidad de lo que estamos hablando hoy, ¿no? El sistema es solidario, digamos, por definición, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto que la noticia esta que traía Fernando, de que le van a bajar a los jueces. Los jueces y otro tipo de empleados que tienen jubilaciones más altas, también es porque aportaron mucho más. Porque digo, por ahí los jueces dicen le van a bajar la jubilación. Bueno, entonces va a haber una contrapartida que los Sí, pues jueces le van a ganan. aumentar el aporte a un 18% y le quieren, bueno, subir, pero entonces y le es una- quieren subir también la edad jubilatoria a 65. O sea, la ley que está destinada a judiciales y diplomáticos no solo es que cobren menos, sino que paguen más, un aporte de 18, y que se jubilen 5 años más tarde. Por eso es lo que yo te contaba, que Piumato estaba enojado y había hablado con la Asociación de Magistrados para rebelarse ante este proyecto. Pero es para las Perdón, futuras porque- jubilaciones. Claro. Eso que, Futuras jubilaciones, Sí, claro. sí, no Aclarémosle derechos a la No, y el gente aumento que- de la edad es progresivo también. Exacto. Esto es lo que dicen los Fernando. Lo que tenemos que sincerarnos todos los que estamos acá es que yo creo que no nos vamos a poder jubilar a los 65 años. Hay un problema estructural que es muy serio y que en algún momento va a haber que debatir y resolver. Fíjense la expectativa media de vida. En 1966, hace más de 50 años, era de 65,8 años. Hoy está en torno de los 78 años la expectativa media de vida en la Argentina. En 1966 la población mayor de 65 años era el 11%. Hoy es el 25% o un poquito más. Es decir, esto lleva en el mundo y también en la Argentina a repensar los sistemas previsionales. No nos vamos a poder jubilar más a los 65 Sí, no, años. no solo eso, también yo pensaba con el tema de las moratorias, ¿no? Es muy complejo el tema de las moratorias. Una persona que hoy tiene 25 años de aportes y le faltan 5, y supongamos que está sin trabajo. Digo, hay momentos donde pienso yo, ¿no? El Estado tiene que salir en ayuda de estas situaciones. No todo el mundo que se jubila con una moratoria se jubila porque no aportó los 30 años que requiere un beneficio para otorgarse. Hay gente que realmente aportó 15, 20, 25 años y que sí, hoy concretamente no hay una ayuda del Estado o no hubo históricamente alguna ayuda del Estado, esa persona queda sin ningún tipo de ingreso. Entonces digo, no es tan fácil el tema de las moratorias para mí, porque uno puede entender que la moratoria no se puede equiparar, un beneficiario no puede cobrar lo mismo que alguien que aportó. Pero a veces si el Estado no sale en ayuda de esta gente, donde sí hizo un esfuerzo y aportó durante muchos años, esa persona, eso sí son consultas que yo recibo, que están sin trabajo, que no tienen ningún ingreso y que no tienen posibilidades de solventarse. Entonces digo, esta cuestión del Estado cuando otorga prestaciones a gente que no aportó los 30 años, ¿qué hacemos con esa gente, que son millones de personas? Ahora, ¿por qué ¿no? esos 3 millones sí y los otros que vinieron después no? Hoy tienen el ingreso universal por la vejez, como que hablaba A los recién. 65, A los 65, pero digo, ¿por qué ellos sí y otros no? Y además, doctora, el sistema previsional nuestro, que es un sistema solidario de reparto, Sí. así está establecido, también tiene una parte de capitalización individual. Una persona que gana más o tiene más de un trabajo y aporta más, se va a jubilar con una jubilación distinta al que aportó menos, que va a cobrar a la mínima, supongamos. Con esta intención de achatar la pirámide, es injusto para el que aporta más cuando es activo también. No, pero cuando yo hablo de achatar la pirámide, quizás se interpretó mal. Estoy diciendo que hay países donde hay más justicia y donde quizás los saberes son dignos, los bajos. La gente puede vivir. La canasta básica hoy está en 38.000 pesos. A eso me refiero, con que si suben un poco más las mínimas, pero no dejan de subir los saberes altos, quizás no en la misma proporción, pero donde se cumplen ciertos parámetros para que la gente pueda... Estamos hablando de 3 millones de jubilados que no pueden vivir, que se mueren de hambre. Esto está pasando en la Argentina. Por más de que, digamos, uno no lo quiera ver, ¿no? Porque es muy duro. Pero la verdad es que si no hay una ayuda extra a este sector,
No sé qué pasa con este ¿Qué grupo. pasa? ¿Fue bueno o malo esa medida que dictó el anterior presidente, Mauricio Macri, para si voluntariamente uno quiere seguir después de los 65 años, el empleado tiene la potestad de decidir seguir hasta los 70, ¿no? El trabajador tiene Sí, la potestad. claro. No, para mí toda la gente que puede seguir trabajando y no jubilarse es mejor. Es mejor para la persona porque tiene un ingreso mayor y es mejor para el Estado. Está, digamos, esa opción del trabajador si está en condiciones de seguir trabajando. Pero hay mucha gente que no tiene trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Esa gente hoy no tiene aportes, no tiene trabajo, tiene que llegar a los 65 años hasta cobrar la PUAM, que es un 80% del haber mínimo. ¿Quién puede vivir con el 80% de 14.000 pesos? Que no sé cuánto es hoy concretamente, 12.000, creo, algo de eso. Es imposible, estamos de acuerdo con esto. Entonces digo, el Estado a veces tiene que salir en ayuda de este sector, porque son millones de personas. Doctora, muchísimas gracias. Muy, Bueno, muy claro todo. al contrario. Vamos a hacer una breve tanda. ¿Te quedás unos minutos? Vamos a hablar de Maduro. Tengo algunos tweets también para mostrarte. ¿Cómo ¿Puede no? ser? Dale, ya volvemos.